Ok, vamos con rodilla. Ok, iniciamos con lo que vendría siendo los medios de armonización. Vamos a tener una ubicación por cada una de sus topografías. Vamos a tener las principales, o sea, o podemos decir las más conocidas en realidad, que son las que se encuentran en el compartimiento anterior, que tenemos la suprarrotuliana, la prerrotuliana, tenemos una infrarrotuliana y una anserina. ¿Ok? Anserina por los músculos de la pata de ganso. ¿Sí? Vamos a decir que esa bursa es muy importante ya que me disminuye la fricción entre esos tendones, ¿ok? Porque básicamente eso es lo que hacen las bursas o bolsas sinoviales. Vamos a tener un compartimento posterior interno donde tenemos el semimembranoso y vientre interno del gastrocnemio, ¿ok? Una porción externa o un compartimento posterior externo donde tenemos lo del bíceps femoral, uno para el ligamento colateral externo y tenemos otro para el vientre externo del gastrocnemio. En cuanto a la regla cóncavo-convexa, ¿ok? Empezamos a hablar de las superficies articulares. Vamos a tener ya va. Ok. Vamos a tener que englobar la rodilla, se le puede conocer como el complejo fémoro-patelo-tibial, ¿ok? Nosotros sabemos que en ella se engloban dos articulaciones, ¿ok? Vamos a tener la principal, la que genera mayor cantidad de movimiento, que vendría siendo la femorotibial, que es una articulación de tipo bicondilia, ¿ok? Vamos a tener que ella es la que me permite la flexoextensión, sus superficies articulares van a ser los cóndilos femorales, ¿sí? Y vamos a tener lo que vendría siendo los platillos o glenoides tibiales. Hablamos de que este es el fémur, aquí tenemos los cóndilos, ¿sí? Claro, un poco feos, pero ajá. Y por otra parte, porque los cóndilos son convexos, vamos a tener las glenoides tibiales que son ya más cóncavas para que ellas puedan encajar, ¿ok? Donde se pueden encajar los cóndilos tibiales, ¿ok? Recuerden que siempre va a haber uno convexo y uno cóncavo. De hecho, el mismo Kaltenborn lo dijo. Por muy que una superficie sea plana, como las articulaciones acromioclaviculares, por muy plana que sea la articulación, siempre va a haber una cóncava y una convexa, ¿ok? Entonces, en este caso es así, ¿ok? Tenemos aquí el fémur, los cóndilos femorales, y aquí tenemos las glenoides tibiales. Vamos a tener la femoropatelar o la femororotuliana, que es de tipo artrodia, que me permite los deslizamientos de la rótula, ¿ok? Sabemos que cuando realizamos la flexoextensión de femorotibial, esto desliza esta rótula, ¿ok? Vamos a ver cómo. Eso es por lo menos si vimos los cóndilos, pero si lo vemos de lado, vamos a tratar de que se vea un poquito. Este vendría siendo un cóndilo, ¿sí? Esto es una vista lateral, vamos a decir que es una vista lateral. Vamos a tener que el fémur en su cara anterior, él va a tener como una especie de anillos, ¿sí? Esto que está aquí. Así que ahí se termina de complementar el cóndilo femoral, ¿sí? El otro cóndilo, pues. Vamos a tener que tener una especie de anillos como esto, así como, vean los dedos como los estoy incurvando. Él le hace como una especie de anillos, ¿sí? Y por delante, bueno, este es el fémur y aquí tenemos la tibia, ¿verdad? Tibia. Y aquí tenemos el fémur. En la cara anterior, o en la parte anterior, perdón, vamos a tener la rótula, ¿verdad? Porque la rótula es lo que está más anterior. Entonces vamos a tener que el fémur tiene su tróclea, porque esos anillos se le conoce como tróclea femoral, que vendría siendo convexa. Y vamos a tener que por delante está la rótula. La rótula va a tener dos carillas, lo que pasa es que no se marca bien, ¿vale? No conseguí algo que marque bien. Pero bueno, el punto es que, bueno, aquí se puede ver mucho mejor, ¿ok? Vamos a decir que él tiene dos agujeritos, ¿ok? O vamos a decir que son dos superficies cóncavas. ¿Para qué? Para que estos dos anillos, vamos a decirlo así, esta tróclea femoral pueda encajar en ella, ¿ok? Y cuando se realicen los movimientos por un lado de flexoextensión de femorotibial, vamos a tener que al mismo tiempo en la cara anterior la rótula deslice sobre esa tróclea femoral, ¿ok? Entonces tenemos tróclea convexa y la cara posterior que tiene dos carillas cóncavas para la rótula, ¿ok? Autocinemática y ortocinemática, movimientos que realizan estas dos articulaciones. Bueno,
Ya teníamos que la femorotibial realiza movimientos de flexo-extensión. Y vamos a tener que la femororotuliana me realiza los deslizamientos, más que todos ascendentes, descendentes. Y bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los otros que realiza, que son ciertos deslizamientos, ¿ok? Y tenemos que tener en cuenta, para el que me pregunta sobre las rotaciones de rodilla, esos son unas pseudo rotaciones tibiales, ¿ok? Que ocurren de manera compensatoria, no es un movimiento tan puro directamente como para decir que se hace de manera, o sea, se puede hacer de manera voluntaria, pero tiene ciertos factores, ¿ok? Pero entonces, cuando hablemos de femorotibial, destaquemos principalmente la flexo-extensión y en femororotuliana sus deslizamientos, ¿ok? Entonces, hablamos de que, ya va, que aquí me está tapando esto. Hablamos de una rotación axial automática o rotación de bloqueo de la rodilla, ¿ok? Hablamos de que cuando usted va a realizar la extensión de rodilla, la femorotibial, ¿sí? Con esos deslizamientos, o vamos a hacer esas pseudo rotaciones tibiales, ¿ok? Cuando ya está en los últimos 30 grados, o sea, cuando usted parte de flexión y va hacia la extensión, cuando ya quedan 30 grados, ¿ok? Tiene la tendencia de realizar 10 grados de rotación tibial, ¿ok? O lo que es una pseudo rotación tibial sobre el fémur, ¿ok? Cuando esté realizando la extensión, los últimos grados, él tiene la tendencia de hacer una rotación, ¿ok? Vamos de flexión como si estuviera sentado, ¿sí? Saben que la rodilla queda flexionada a 90 grados cuando usted va a realizar la extensión. Él tiene la tendencia a hacer 10 grados de rotación externa, ¿ok? Lo que se le conoce como una rotación conjunta involuntaria, ¿ok? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Hablamos de que uno de los factores vendría siendo por la forma de cóndilo medial, la forma en cómo va deslizando las superficies óseas, lo obliga, para que no choque, lo obliga a realizar esa rotación tibial. Claro, ¿qué es lo que lo obliga a hacer esa rotación? La tensión del ligamento cruzado anterior y la tracción lateral que genera el músculo cuádriceps en su vasto externo. Él es la que lo lleva a hacer la rotación externa, ¿ok? Son los tres factores de por qué ocurre esta rotación externa en los últimos grados de tensión de rodilla, ¿ok? Tampoco es que es algo muy pronunciado, tampoco es que la tibia rotó completamente, no, o sea, es algo muy pequeño, ¿ok? Pero si observa bien, lo podría, para que la redundancia lo podría observar, ¿ok? Tiene que fijarse bien lo que quiero decir. En cuanto a la flexoextensión de rodilla, vamos a tener directamente lo de la artrocinemática, que es muy sencilla, ¿ok? No tenemos mucho que buscar aquí. Hablamos de que cuando yo realice la extensión de rodilla, acuérdense que si hacemos movimientos de rodilla, quien se está desplazando principalmente vendría siendo la tibia, ¿ok? Entonces ya tenemos que las carillas de la tibia son cóncavas, entonces se cumple la regla cóncava, ¿ok? Entonces vamos a tener que esos rodillas deslizan en el mismo sentido, ¿sí? Tenemos que cuando realizamos la extensión, las cavidades glenoideas o las glenoides tibiales, cuando hacemos extensión, ruedan y deslizan en sentido anterior con respecto a los cóndilos femorales, ¿ok? Y cuando yo hago la flexión, vean que aquí está la misma foto que te lo indica, las flechas de rodamiento y deslizamiento van en el mismo sentido. Entonces, en este caso de la extensión, vamos, ya va, vamos hacia anterior y en la flexión vamos hacia posterior. Entonces, cuando realizamos la flexión, vamos a tener que las glenoides tibiales ruedan y deslizan posteriormente con respecto a los cóndilos femorales, ¿ok? Sencillo. Tenemos esos movimientos que se traducen en rotación interna, esos deslizamientos, ¿ok? Que la rodilla tiene que estar flexionada para que no ocurra ese choque de superficies óseas, ¿ok? Entonces, él puede realizar estas pseudo rotaciones tibiales. Lo que tenemos que concentrarnos en las carillas superomedial y superolateral de la tibia. De hecho, hablamos más que todo de las mesetas tibiales, de que cuando usted realiza la rotación interna, ¿sí? Hablamos de este que está aquí, concha. Cuando usted realiza estos deslizamientos que se traducen en rotación interna, vamos a tener de que la carilla superomedial se dirige hacia posterior y la carilla superolateral se dirige hacia anterior. ¿Okay? Entonces tenemos es como esto. O sea, vamos a verlo, bueno, vamos a decir que esta es la región medial. Si usted mueve para acá, vamos a decir que esta es la rotación, el deslizamiento medial. Si usted mueve para acá, si se da cuenta, vamos a ponerlo así. Vean, vamos a decir que esta es la meseta medial y esta es la meseta lateral. Si usted hace la rotación de la tibia medial, la carilla superomedial que es esta se está yendo hacia dónde topográficamente, se está yendo hacia posterior. Y la carilla lateral se está yendo hacia anterior, ¿ok? Entonces, totalmente opuesto.
cuando yo realizo el deslizamiento lateral o la rotación externa, vamos a decirle así, ocurre esto. Ahora, ¿qué ocurre con la carilla superomedial? O hablemos de la meseta medial. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia anterior. Y la carilla lateral, que es esta que quedó aquí atrás, va hacia posterior, ¿ok? Véanlo de esta forma, ¿sí? Como con los dedos, ¿sí? Cuando realizamos la rotación medial, vemos cuál se anterioriza y cuál se posterioriza. Cuando hacemos la rotación lateral, cuál se anterioriza y cuál se posterioriza, ¿ok? Tenemos los desplazamientos de los meniscos. Cuando realizamos la flexoextensión femorotibial, hablamos de que cuando realizo la extensión, ellos se dirigen hacia anterior. Y cuando realizo la flexión, ellos se van hacia posterior. Vamos a decir que tenemos ciertos componentes de por qué ocurre eso. Hablamos de que cuando se desplazan hacia anteriores por cierta tensión que generan los retináculos patelares o esas prolongaciones de ligamentos alares de la patela, ¿ok? Entonces, y cuando se va hacia posterior, hablamos de por cierta acción de lo que es el músculo popliteo, ¿sí? Y hablamos de el semimembranoso, ¿ok? Vamos a decir que ellos son los que ciertamente traccionan esos meniscos como tal. Entonces, en movimientos de femororotuliana, ¿sí? Hablamos de movimientos de femororotuliana con respecto a los movimientos de, ¿cómo se llama esto? De la femorotibial, ¿sí? Entonces, los deslizamientos posibles que puede realizar la femororotuliana, vamos a tener los principales, los más conocidos para la femororotuliana son estos. Cuando yo realizo la flexión femorotibial, ¿sí? Cuando yo realizo esto que está acá, vamos a tener que la rótula desciende. Y en tal caso, cuando yo realizo la extensión, ella asciende. Pero vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Ok, hablemos de que, vean aquí, tengo mi mano. Cuando yo realizo la flexión, ella desciende. Cuando realizo la extensión, ella asciende. Pero aunado a eso, vamos a tener un jueguito, ¿sí? Uno, vamos a decir que este es el que va emparejado, ¿ok? Hablemos de la flexión. Dice, todos estos movimientos ocurren cuando ella desciende, ¿ok? Entonces vamos a tener que cuando yo realizo la flexión femorotibial, la rótula desciende, vamos a decir que esto es medial, ¿sí? Hablamos de que desliza medial, vean esto, él se traslada horizontalmente, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? Esto es deslizar. Hablamos, nuevamente voy a la flexión, ella desciende, desliza hacia medial, y aquí tenemos un movimiento extra que se llama tilt lateral. Hablamos de un tilt, una especie de inclinación, ¿ok? Entonces hablamos de que en la flexión desciende, desliza hacia medial. Claro, yo lo estoy exagerando para que se pueda ver en el video, pero eso es algo súper micro. Hablamos de flexión, desciende, desliza hacia medial, y ocurre un tilt lateral, que si se dan cuenta es como una especie de inclinación. Yo la estoy exagerando, pero eso es muy mínimo, ¿ok? Entonces, flexión desciende, desliza hacia medial, tilt lateral, ¿ok? Todo lo contrario en la extensión, cuando usted extiende, la rótula asciende, ahora ya desliza lateral y hace un tilt medial. Un tilt es una inclinación, ¿ok? Entonces, flexión, desciende, desliza medial, inclinación lateral o tilt. En la extensión, asciende, desliza lateral, tilt medial. ¿Ok? Esos son los movimientos de la fémura rotuliana. Patologías y anexos. Tenemos estas plicas sinoviales, que son esos pliegues sinoviales patológicos que suelen aparecer aproximadamente en segundo o tercer mes de lo que vendría siendo la formación en el embarazo, ¿sí? Y ya en los meses más avanzados, hablamos de sexto, séptimo, octavo, ya eso debería haber desaparecido como tal, ¿ok? Si usted nace con esto, eso es patológico. Tenemos varios pliegues, tenemos un pliegue superior, un pliegue medial, inferior, lateral, ¿sí? Normalmente se ve en el adulto, pero mayormente se puede ver en el niño, ¿ok? Más que todo después de los 9, 10, 11 años, que vamos a decir que es cuando de verdad le empezamos a dar un uso, vamos a decir un uso bien marcado a nuestras articulaciones, porque aunque estamos en crecimiento, vamos a decir que en los años atrás todavía no tenemos conciencia de tantos movimientos, tantas posibilidades, por así decirlo. Vamos a decir que después de esa edad empezamos a darle el verdadero uso a nuestras articulaciones, en la edad donde nos da por correr, brincar y saltar, ¿sí? Entonces, esa presión que se genera constantemente por tanto uso de esa articulación es la que me empieza a notar que estos pliegues están aquí, me suelen generar compresión de tejido. O sea, bueno, al evidenciar en estudios paraclínicos y evaluación tenemos esto, se puede quitar quirúrgicamente. Dependiendo de cuántos pliegues tengas y cuántos
fue el tamaño de ese pliegue. Usted puede disminuirlo con terapia, ¿sí? Utilización de ultrasonido, todo ese tipo de cosas. Pero vamos a decir que no disminuir, vamos a decir que tratar la sintomatología. Lo mejor para trabajar esto es a nivel quirúrgico, ¿ok? Una artrosis de rodilla que es simplemente proceso generativo del cartílago retropatelar que está por detrás de la patela, por supuesto. Recuerden que el cartílago lo encontramos en todas las superficies articulares. Vamos a decir que es como ese envoltorio que me impide que las superficies rocen directamente, ¿ok? Para que no haya ese desgaste óseo. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos uno sano. Vamos a tener que cuando se empieza a degenerar, empieza a haber fallo, empieza a haber como aberturas en distintas partes del cartílago retropatelar. Y no solo del cartílago retropatelar, la artrosis puede ocurrir en cualquier articulación, ¿ok? O sea que la de rodillas es vamos a decir, una de las más populares. Otra de las más populares es a nivel cervical, cervicoartrosis le llaman por ahí. Y hablamos de la triada fatídica o la triada de la muerte, triada desgraciada, triada infeliz, o estos días vi un nombre hace poco, o sea, de estos días, hace unos meses vi un nombre así tipo búlgaro, no sé, un nombre todo extraño. Pero es lo mismo, ¿ok? Hablamos de que una de las peores lesiones que le puede ocurrir al deportista, porque hablamos de que hay compromiso del ligamento colateral interno, hablamos de compromiso del menisco interno y hablamos del peor de todos, que es el ligamento cruzado anterior. Hablamos de que es típico en esos deportes donde hay cambios de dirección, muy típico tipo fútbol, tipo baloncesto, tipo el tenis, en el que un momento vas derecho a agarrar el balón o a lo que tu objetivo, en un momento la cosa de juego cambia y tienes que cambiar rápidamente hacia el otro sentido. Ahí es donde la rodilla, como dirían por ahí, queda como trabada, coloquialmente, vamos a decir que queda fijada, y al hacer este cambio rotacional, ahí es donde sufre el lado interno, y bueno, adiós a esa estructura. Muchos deportistas lo describen como la rotura de unas ramas. Cuando agarra una rama y las rompe, suena más o menos así. Okay, tenemos lo de las pruebas, ahorita las vamos a mencionar con la goniometría. Ya voy. Ok. En cuanto a la goniometría, tenemos dos modalidades, ¿sí? La cual es la que me parece que se trató de complicar la vía, no sé por qué agarró el goniómetro de esta forma, ¿sí? Esta mano derecha pudo haberla colocado en la rama fija y esta mano izquierda la pudo haber colocado en la rama móvil, pero ajá. Esta es una de las modalidades creo que salen en la Amelia Pascual, que realizas el movimiento de flexión de rodilla, colocas al paciente en decúbito prono, el fulcro a nivel de epicóndilos y agarramos la rama fija orientada en sentido superior y bueno, realiza la flexión de rodilla, ¿ok? Esta es una de las modalidades, pero la más aceptada es esta, no la tengo en video, ¿ok? Es esta que está aquí, ¿ok? Que es la que sale en el Claudio Taboadela, en la que es prácticamente la misma colocación del goniómetro, solo que es en decúbito supino. La rama fija va orientada en sentido superior, el fulcro a nivel de epicóndilos, y vamos a tener que la rama móvil a nivel de pierna. Usted va flexionando la cadera, el fulcro se tiene que quedar en el epicóndilo y la rama fija siempre tiene que estar orientada en sentido del muslo. Ya básicamente lo que va haciendo es esto a nivel que usted va flexionando. Eso no significa que está modificando el goniómetro, no. El goniómetro, si usted deja la rama fija y el fulcro donde va, literalmente no va a haber ningún problema. Entonces lo que está es movilizando el segmento y la rama móvil, pero el goniómetro está en la misma posición, ¿ok? O el goniómetro no, la rama fija va a estar en su posición original. Lo que está desplazando es la rama móvil, ¿ok? De hecho, esta es la más aceptada y más completa para hacer. La extensión de rodilla vendría siendo como tipo la flexión de codo. Abajo colocamos una toallita, ¿sí? Para permitirnos en tal caso cierto grado de extensión de rodilla si lo tiene, ¿sí? Hablamos en cuanto a las técnicas articulares. Claro, con un medio de fijación si es posible, si no, utilizas la mano. Lo que pasa es que el medio de fijación te asegura más eficacia de esta técnica. Entonces, agarramos para el deslizamiento anterior. Si es un deslizamiento anterior es porque me va a facilitar la extensión de rodilla. Colocamos en decúbito prono, con una mano fijamos en la cara posterior del muslo y a nivel de vientre o en la parte posterior de la tibia, hacemos ese empuje hacia anterior, ¿ok? En la parte de deslizamiento posterior, lo puede colocar a nivel sedente. Fijamos nuevamente si se puede arriba.
Y en tal caso fomentamos con ciertos grados, casi terminando o llegando a la extensión de rodilla, agarramos y fomentamos ese deslizamiento posterior, ¿ok? Estos a nivel de fémoro rotuliano, fémoro patelar, son deslizamientos medial lateral, no hay un parámetro muy establecido, lo que sí es que tiene que tener, vamos a decir lo que llaman por ahí relajado, ¿sí? No tener una contracción del cuádriceps, porque si el cuádriceps está contraído de manera isométrica, no sé, está nervioso, qué sé yo, él me va a fijar la rótula, no va a permitir un movimiento. Es cuando uno tiene que decirle relaja, relaja y relaja la pierna y tal. Hace deslizamientos medial lateral. Tenemos deslizamientos caudales y craneales o superiores e inferiores, ¿ok? Eso es por lo menos una toma, ¿ok? Tomándolo por los lados. También lo puede tomar por arriba y por abajo, no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, es importante por lo menos esto de los deslizamientos superior e inferior. También el medial y lateral también es importante, porque acuérdense que cuando la rodilla flexionaba o extendía, él ascendía, descendía, él tenía un juego de ascender, descender, medial, lateral, ¿ok? El tilt si no lo podemos fomentar, pero podemos fomentar el deslizamiento superior, inferior, medial, lateral para cada uno de sus movimientos respectivos, ¿ok? Dependiendo de qué es lo que necesite ese paciente. Y aquí nuevamente, bueno, tenemos un deslizamiento anteroposterior femorotibial, vamos a decir que es como la unión de los otros dos anteriores, ¿ok? De femorotibial. Hacemos de todo un poquito aquí. En cuanto a las pruebas musculares, vamos a poner aquí primero la de cuádriceps. Parece que la imagen está, o el video está volteado. Pero colocamos la mano en la región posterior del muslo, es decir, por debajo donde está apoyado, para evitar de que haya un roce excesivo con la camilla. Si es el cuádriceps, lo llamamos extensión de rodilla, que él mantenga la resistencia y usted lo retorna como tal, ¿ok? Vamos a tener pruebas para el bíceps femoral y para el semitendinoso y semimembranoso. ¿En qué lo va a diferenciar? Ambos lo vamos a colocar en flexión de rodilla 90 grados, pero vamos a tener que el bíceps femoral influye o me puede ayudar en lo que es esa pseudo rotación tibial externa. Entonces tratamos de fomentar en la medida de lo posible la rotación externa de rodilla, ¿ok? Eso es lo que va a variar. Las dos pruebas, porque hay otras para semitendinoso y semimembranoso en conjunto, ¿ok? Todos van a ser en flexión de rodilla, pero para el bíceps femoral es en la rotación externa. Claro, en él no fue muy marcado, ¿ok? De hecho, esto es una rotación que no se nota tanto como tal. Claro, te le explica que siga yendo hacia flexión. Ahí es la rotación externa. En tal caso, el semitendinoso y semimembranoso le va a pedir que haga la rotación interna, ¿ok? O el deslizamiento que se traduce en rotación interna. Y esas serán básicamente las pruebas aplicables en rodilla.